En este video hablaremos sobre la desigualdad como problema social, algo que afecta a la mayoría y beneficia a una minoría. Como conceptos fundamentales, la igualdad es uno de los principios básicos de las normas internacionales de los derechos humanos. La idea de la igualdad se basa en que todo individuo debe tener las mismas oportunidades o derechos que el de al lado. Es decir, la igualdad social es tratar a toda la gente por igual ante la sociedad. En cambio, la desigualdad hace alusión a que el individuo de al lado es diferente. En el ámbito humano y más básico se habla de desigualdad cuando hay una falta de equilibrio entre dos o más personas. Las desigualdades amenazan el desarrollo social, afectan a la reducción de la pobreza y destruyen el sentimiento de plenitud y valía de los individuos. Entonces la desigualdad se forma a partir de la diferenciación social, que establece las diferencias que tenemos de acuerdo a los roles que ejercemos, y la estratificación social, que es el sistema que regula y legitima esta diferenciación social. Estos factores se encargan de organizar la sociedad de forma ordenada, en estratos de acuerdo a los méritos, habilidades o roles que cumplen los individuos. O sea, las personas pretenden recibir lo que merecen de acuerdo a la edad que cumplan, ya que la misma estratificación determina lo que cada uno recibe en función de las habilidades, méritos o roles que cumplan en el sistema social. Y por lo tanto las recompensas se deberían dar en función de lo que hacemos. ¿Qué pasa entonces cuando la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos es excesiva? Surge la desigualdad social. Cuando la desigualdad refiere a un problema social, se define como un acceso desigual o diferenciado entre grupos de personas a bienes, recursos y beneficios de la sociedad. Se define como diferencias en dimensiones de vida social que implican ventajas para unos y desventajas para otros. Estas se presentan como condiciones estructurantes, o sea, determinan y condicionan a los individuos a pertenecer a una clase desfavorecedora sin tener las herramientas que tiene otro grupo para surgir o avanzar dentro de la estructura social. Estas se presentan en diversas dimensiones de la vida, en forma de ingresos, riqueza, empleos, educación, salud, viviendas, redes de apoyo, influencia y otros aspectos psicosociales, que algunos tienen y otros no, o si es que la tienen son de peor calidad. La desigualdad entonces es una combinación de diferentes factores, así que no se puede afrontar exclusivamente desde el ángulo del ingreso, de la riqueza. Las desigualdades, además de ser económicas, pueden ser también políticas, sociales, culturales, ambientales, territoriales y cognitivas. Como efectos globales de la desigualdad en la población, la pobreza es la principal consecuencia, junto con problemas como la desnutrición y el hambre. La guerra y los conflictos armados que existen en muchos países del mundo producen el desplazamiento de millones de personas que buscan un lugar seguro en el que vivir. El conflicto social en nuestro país es la consecuencia de elementos estructurales de desigualdad social. Cuando la desigualdad es intolerable, genera conflictos por estado de frustración y malestar en toda la sociedad y ésta se deteriora. A mayor diferencia social, mayor será la posibilidad de conflicto social. Por otro lado, la segregación no es tan explícita como en las anteriores, pero está fuertemente vinculada a la desigualdad. Esto refiere a la agrupación de personas según su clase social, siendo la más notoria en Chile en todos sus aspectos. Con respecto al origen del aumento de las desigualdades económicas en los últimos años, se estima que comenzó entre 1980 y 1990, cuando el modelo neoliberal llegó a ser predominante en los países occidentales y se fue extendiendo por el mundo durante el contexto de la globalización. Se fue instalando en la gente la llamada teoría del goteo, que planteaba que las poblaciones pobres y vulnerables sacarían provecho de la lenta filtración de los beneficios del crecimiento económico generados por el mercado. Sin embargo, nunca se plasmó en hechos. Aunque en algunos países se registraron altos índices de crecimiento económico a través de la liberación de sus economías, la desigualdad en general comenzó a aumentar. En Chile, la pobreza ha disminuido notoriamente en los últimos años, pero la brecha social entre clases ha aumentado, por lo que la desigualdad es más evidente. Esto puede verse manifestado en diversos ámbitos, como en las remuneraciones, acceso a trabajos, educación, vivienda, entre otros. Estas diferencias provocan tensiones en la sociedad, generando conflictos y problemas sociales. La gran brecha deja como consecuencia la segregación social, donde ricos y pobres no conviven, ya que en nuestro país la posición social
es un elemento que determina el valor que se tiene como persona y dónde debes estar ubicado. La segregación puede verse manifestada en el ámbito educacional, ya que los que tienen los recursos económicos para pagar una buena educación estudian en un lugar distinto a las personas a las que no tienen el dinero. Por eso en Chile se dice que los ricos estudian con los ricos y los pobres con los pobres, porque esa es la realidad. Y en nuestro país sí importa dónde se estudia, ya que los colegios que tienen una buena educación donde los preparan para su posterior desenvolvimiento social, siempre orientado al éxito, son los colegios privados que no cualquiera puede pagarlos, por lo que el resto de niños y adolescentes deben conformarse con educación pública que muchas veces es hasta mediocre. En el ámbito de la salud, las personas que tienen el dinero pueden costearse una atención médica de calidad y rápida, a diferencia de la salud pública. Las personas tienen que hacer largas filas y esperar horas para que le den 15 minutos con algún médico. Muchas veces es atención médica programada para meses después. Hasta el trato del médico hacia el paciente cambia, ya que el médico se preocupa más por la persona que paga a la que no. En el ámbito territorial, las personas de clases sociales distintas no viven en el mismo lugar. Los ricos viven con los ricos y los pobres con los pobres. Y la mayoría de las veces las personas que no tienen una alta cantidad de recursos viven en casas pequeñas en la periferia de la ciudad. En el ámbito social existe el clasismo, donde discriminan y valoran menos a las personas que son de clase baja o clase media baja. Este gráfico muestra que Chile es el país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La desigualdad social no solo afecta a los adultos, también afecta a los niños, ya que su posición social depende del núcleo familiar al que pertenezcan, especialmente en su educación, ya que el que tiene dinero paga por la educación de calidad, a diferencia de los que no. Muchos niños no logran terminar el colegio, por lo que cuando son adultos hacen trabajos que no requieren título universitario, como asesora del hogar, pescador, panadero, entre otros, perteneciendo mayormente a la clase baja o media baja. También nos podemos centrar en la relación entre educación y los niños del Sename. En la noticia del diario La Tercera se puede observar que 1 de cada 7 niños que pertenecen al Sename no van a la escuela, ya que a muchos de ellos se les cancela la matrícula porque no tienen los recursos ni herramientas para ayudar a niños y niñas que pertenecen a él. Evidentemente los segrega, ya que no tienen la posibilidad de interactuar con otras personas de otras clases sociales y por el mismo hecho de vivir en el Sename no asisten a la escuela. Para hablar del Sename debemos hablar de cómo se llega en primer lugar. El Sename se encarga de la protección de menores cuyos derechos han sido vulnerados. El 60% de los niños que llegan ahí es por infracciones a la ley. El otro 40% llega al Sename bajo medidas de protección, como por ejemplo víctimas de maltratos, delitos sexuales, abandono, víctimas de trabajo infantil, se encuentran en situación de calle o sus padres han sido inhabilitados para el cuidado de ellos. En todos estos casos, el Sename se debe encargar de su bienestar. En múltiples ocasiones se ha visto como en realidad esto no se cumple, y en cambio los niños son vulnerados. Reportes de violaciones y maltrato tanto físico como psicológico por parte de las personas que se supone los deberían cuidar. Castigos de aislamiento y la prohibición de comida son solo algunas de las cosas que los niños viven a diario en el Sename. Matías y David son niños del Sename. En la historia de ambos podemos ver las consecuencias que tuvo la desigualdad en sus vidas, y a pesar de compartir una historia similar, tienen desenlaces diferentes. The Clinic entrevistó a David, un niño de 13 años que vive en la calle. En su relato cuenta que prefiere vivir en la calle que en el Sename, relatando también las cosas horribles que le tocó vivir, viendo cómo abusaban de sus compañeros enfrente de él, como las veces que peleaban entre ellos y los cuidadores no hacían nada, y simplemente los dejaban hasta que había que llevarlos al hospital por las heridas. El relato de este menor está lleno de abuso y negligencia de personas y el sistema que los debería proteger. Estos niños nacen y crecen en un hogar en el que están siendo vulnerados,
para que después el sistema los saque de ahí prometiendo llevarlos a un lugar mejor, seguro, y finalmente terminando en una situación muchas veces peor de donde estaban, creciendo rodeados de violencia donde, como dicen los mismos niños, en el Sename es la ley del más fuerte. Matías Orellana, un hombre que escapó del Sename cuando tenía solo 8 años, escapó, por lo que él cuenta, que los tíos, como llaman a los cuidadores, lo habían quemado con un cigarro en el costado derecho de su espalda. Así, casos como estos nunca fueron reportados y no aparecen en la ficha del niño en cuestión. Y es por estas situaciones que miles de niños prefieren la calle antes que el Sename. Matías finalmente pudo estudiar y tener una profesión con la que puede ayudar a los niños del Sename, que es lo que él busca. En su relato también cuenta cómo se atenta contra los derechos del niño y cómo hay informes incompletos. También él mismo nos introduce a 2 hermanos que conoce, los que viven en los escombros de un hogar desde los 18 años. Nadie nunca los guió ni los ayudó después de salir del Sename. Ellos no tuvieron la suerte de Matías y no se pudieron reinsertar en la sociedad. Hoy venden parche curitas y limpian parabrisas. David probablemente siga en la calle mucho tiempo más. Podemos ver la desigualdad no solo en el ámbito económico, también en el educacional, donde estos niños ha sido casi nula durante su vida y lo que han experimentado antes del Sename es una educación precaria y violenta. El Sename no habla y no orienta a los niños sobre cómo es la vida en la calle o qué hacer cuando salgan para no llegar ahí, ya que a los 18 años deben abandonar los hogares y si la familia no lo recibe o ellos no quieren volver, estás por tu cuenta. Todo esto hace la reinserción en la sociedad mucho más difícil y las personas que después de salir de esto llegan a estudiar y ser profesionales es escasa. La mayoría termina viviendo en las calles, limpiando los parabrisas de los autos o vendiendo parches curita y mentas en las calles como los amigos de Matías, los cuales luego de cumplir 18 años se fueron a la calle y siguen ahí después de adultos sin poder salir de esta situación. Una buena educación podría evitar muchas situaciones que han vivido, tendrían más oportunidades y mejores herramientas para afrontar la realidad que les tocó vivir y buscar una mejor.